En la primera mesa hemos hablado de emociones y hemos conocido historias personales, pero para que todo ese esfuerzo del sector primario llegue a nuestras mesas y de una forma sostenible, necesitamos estructuras sólidas, marcas fuertes, garantías de calidad y canales de distribución potentes. Comenzamos esta segunda mesa después de disfrutar una primera mesa en la que hemos contado y hemos hablado con estos protagonistas que nos han contado su día a día. Pero es verdad que nosotros desde Noticias de Guipúzcoa nos queremos alejar también de esa imagen que tenemos del sector primario, del kilómetro cero, como algo bucólico, ¿no? Sino como una realidad. Y para ello se necesita, para darle forma, sin duda necesitamos empresas con arraigo, arraigo al territorio, que conozcan el territorio, que nos miren a los consumidores, pero que su mirada también sea ese kilómetro cero de la creación de estas empresas, ¿no? En esta segunda mesa vamos a hablar de estas empresas. Y cuando decimos arraigo no nos referimos solo a una sede fiscal. Hablamos de un compromiso inquebrantable con el paisaje, la economía local, el pago justo a los productores y viabilidad económica, porque sin rentabilidad, sencillamente, no hay futuro, por mucho que queramos poner el kilómetro cero en el centro. Para desgranar cómo convive la tradición, la revolución del mercado y la rentabilidad, me acompañan hoy Arrate Echeveste, coordinadora en el área de control y certificación de ASI, ongi etorri, Asier Guridi, director comercial de producto local de Eroski, Arantxa Oquiñena, gerente de Casa Ceiza y representante de Agur Etxea, Mikel Garrizabal, sumiller y enólogo de Euskal Sagardoa, y Ruth Mozo, secretaria de la Denominación de Origen Guetariako Txakoliña. Ongi etorri a todos. Espero disfrutar esta mesa. Siempre lo digo, comenzamos primero con unas preguntas un poquito genéricas, pero esto consiste en un debate. Podéis intervenir cuando queráis en cada una de las preguntas. Pero sí vamos a comenzar un poquito con ASI, ¿no? con la representación con Arrate, porque de alguna manera hoy en día hablamos de producto local con mucha ligereza. Y así hay algo que nos garantiza, sin duda, un reconocimiento de marca del producto, ¿no? Y esos son los sellos, como Euskolabel. ¿Nos puede resumir en breve, porque vamos con poco tiempo, de qué se trata? ¿Qué nos garantiza un sello como Euskolabel? Sí, al final el Soy Euskolabel lo que garantiza es que sea un producto local y que sea además de calidad. Por detrás hay unos reglamentos, cada producto tiene su reglamento, entonces el operador inscrito que quiera llevar el sello de Euskolabel tendrá que acogerse a esos reglamentos. ¿Qué dicen esos reglamentos o qué es lo que hay que hacer? Bueno, ellos tienen unos requisitos a cumplir, tienen que hacer un autocontrol pues eso, exigente al final para cumplir esos reglamentos, y después hay un control externo, que ahí entraríamos nosotros, en el que pues lo controlamos bien in situ la mayoría de las veces, o incluso a veces administrativamente, pues que se cumple al final el reglamento, pues mediante trazabilidades, registros y, por supuesto, un muestreo. Esos muestreos son muestreos de controles de calidad, por un lado, y luego, por otro lado, también pues controles, pues lo que toque en el reglamento, físico-químicos, microbiológicos, sensoriales o, bueno, pues lo que toque al final. Entonces, al final es eso lo que es. Que el sello, ¿qué es lo que te asegura? Pues te asegura que hay un control detrás y que bueno, pues que al consumidor al final le dé pues esa seguridad. Un control, como la John, ¿no? De saber de dónde vienen las cosas y de qué Sí, eso lugar, es. ¿no? Sí, al final es eso, pues el asegurar al consumidor, el dar esa confianza al consumidor y, por supuesto, ayudar, que es lo primordial, ayudar al operador que lo necesite para entrar en el mercado o en el consumidor que lo necesite. O sea, que lo... Ahí las DEOs también tenéis muchísimo que aportar, ¿no? Y que decir, Guetariako Txakoliña, Euskal Sagardoa, ¿no? Sí, bueno, a nosotros como Consejo Regulador hacemos gestión, control y promoción del producto. Entonces, dentro del control, como tiene que ser un órgano independiente el que lleva el control de las bodegas, nos lo hace así.
Entonces, todo lo que ha dicho Arrate, que hace con la marca Euskolabel, también nos certifica el producto, aunque al final la denominación de origen lo que hace es entregar el precinto conforme se van embotellando las distintas partidas y se ve que ha cumplido todo el reglamento. Entonces, desde un reglamento donde viene todo lo que tienen que cumplir, pues es así los que controlan con inspecciones directas en bodegas, con controles físico-químicos y con controles organolépticos. Entonces, bueno, yo creo que la calidad está asegurada y, bueno, y luego que nosotros como denominación de origen está reconocida en el año 89, con lo cual ya llevamos pues 37 Una años. época, sí. Tal. Entonces, claro, estamos en un momento, entre comillas, un poco dulce, aunque tal y como está el mundo, con la bajada del consumo de vino y tal, pues Esto no lo las vamos a tenemos todas comentar con nosotros, también. pero bueno, no nos Claro. podemos quejar tal y cómo tal y están como las está el cosas. panorama del mundo del vino. Miquel, nosotros desde Euskal Sagardoa también, ¿no? Sí. Es un referente y ver la Sí. marca te hace estar seguro, ¿no? Que vas a consumir Comparando un buen con producto. Betárico Chacoliña, estamos hablando que la denominación de origen tiene 9 años. El año que viene Claro, va a pues, cumplir 10 años. Claro. Es joven, pero estoy seguro que en este caserío había napres Seguro. y se hacía sidra. Pues voy a dar un Seguro. dato, en el siglo XVI en Euskal Herria había entre 9.000 y alkatesak esaten dit horrela, hor dago dolaria, bai, zaitik hamaseigarren mendean, en el siglo XVI en Euskal Herria había entre 9.000 y 10.000 factorías Madre mía. de sidra o sidrerías. ¿Sí? Entonces, en Euskal Herria, la sidra, yo creo que se hacía antes sidra que vino. Sí. Sí, lo más seguro, Sí, porque porque de el vino Chacolí, trajo los sí. romanos. Y con la creación de Euskal Sagardoa lo que hemos pretendido es lo que estáis diciendo ahora, calidad, ofrecer certificación de que el producto es de aquí, de la Comunidad Autónoma Vasca, y vemos que en 9 años, luego hablaremos un poquito de la trayectoria de Euskal Sagardoa y cómo hemos intentado posicionarlo. Y en estos 9 años, que el año que viene serán 10, todo lo que se ha hecho, porque va a ser dentro de poco la única denominación de origen del mundo que va a ser transfronteriza, que va a coger todo Euskal Herria, o sea, Iparralde y Nafarroa. Entonces, claro, eso es gracias a toda la certificación, por una parte de ASI y por otra parte de Fraisoro. Fraisoro, saben que depende de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que certifica que todo el producto sale. Para que os hagáis una idea, un 20% de lo que se presenta como Euskal Sagardoa va fuera de Euskal Sagardoa, porque ese comité de cata no han certificado. Entonces, cuando hablamos certificado, lo que ha dicho Ruth, fisioquímicos, que hace ASI, y por otra parte, organolépticos, que hay unos expertos que certifican ese producto. Esto va a ir una pregunta para todos porque sin duda tenemos, ¿no?, ese reconocimiento de marca tan necesaria que también contribuye, ¿no?, en esa organización y en esa apuesta por país. Reconocer lo nuestro es fundamental, ¿no?, para poder luego elegir y sobre todo comprarlo y consumirlo. Pero sí que es verdad que va un poco para todos porque los hábitos de consumo también están cambiando. Entonces, somos ágiles a la hora de esos certificados, de adaptarlos. Por ejemplo, tú lo has puesto, Ruth, encima de la mesa. Cada vez se consume menos vino, Sí. menos alcohol, pero en cambio sí que están apareciendo quizás sidras sin alcohol, Chacolí. Sé que hay un proyecto también que conocemos de cerca sin alcohol, ¿no? Y esas certificaciones también son necesarias para cubrir esta demanda, ¿no?, Sí. en los consumidores. Bueno, yo soy de la opinión, igual es un poco personal, vamos a ver, una denominación de origen, al final, lo que está, digamos, bueno, certificando y dando al consumidor es unas características determinadas. Las bodegas, para poder vivir, tienen que elaborar, digamos, distintas elaboraciones dentro de lo que les permite el reglamento. Sí que es verdad que ahora, tal y como va el consumo y las tendencias, pues está empezando a hacer vinos sin alcohol. No se puede decir Chacolí porque eso no está dentro del reglamento. Entiendo que a veces es un poco complicado y que para el que trabaja, para el inscrito en una denominación de origen, a veces tiene todo muy, digamos, marcado. Pero también eso es una denominación de origen, es una identidad. Y yo entiendo que si se pierde la particularidad de nuestro Chacolí de Guetaria y se empieza a elaborar todo lo que se quiera, pues perdemos la identidad del producto. Entonces sí que hay, y seguramente de aquí a 10 años cambiaremos el pliego de condiciones, entrará
un vino que sea sin alcohol, pues porque el mercado lo pedirá y porque habrá que ir adaptándonos a los tiempos. Pero por el momento, lo que ha salido por ahí no es chacolí. No. Lo elabora una bodega, Pero pero no no está lo dentro de la es. denominación. Perdón. Yo quería ser, bueno, yo soy vizcaíno, pero estoy Claro. creyendo que sí que tienes la razón, que Beasain va a ser el centro de kilómetro cero, o más Goierri, y el ejemplo lo tenemos en Seraing, ¿no? Hay una sidrería, Ollarte, que cómo ha podido diversificar y cómo ha podido hacer tan distintos productos adaptando a ese, yo no sé, pero Ollarte igual hará 8 tipos de sidras, 9, ¿no? Y el Consejo Regulador también nos ha quedado atrás, porque aprovechando un poquitín que ya tenemos, va a entrar Iparralde y va a entrar Nafarroa, hay un cambio de legislación y ya de esa sidra natural que solamente se podría hacer hasta ahora, porque creíamos hace 10 años que iba a ser así, se va a adaptar y ya van a empezar a entrar los espumosos, que bueno, pues bueno, en Chacolí ya Sí. ya hacéis, pero en el Euskal Sagardoa ese tipo de elaboraciones no se certificaban. Entonces con el cambio se va a adaptar un poquito al mercado. Yo una cosa, es que, a ver, la viña y el vino es de los productos agrícolas que más legislado está. O sea, tenemos una normativa europea, una ley de la viña y el vino estatal, una ley de ordenación vitivinícola de Euskadi y luego cada denominación de origen tenemos un reglamento. Con lo cual el vino, al ser alcohol, porque la sidra no está considerada, como tiene menor graduación, está considerada más como alimento que como alcohol. Entonces, claro, las normativas son mucho más complicadas de cambiar. En una denominación de origen de vino, un cambio en el pliego de condiciones es costoso. En la sidra también y en cualquier producto, pero en el vino mucho más. Cuando hablamos también, por retomar, ¿no?, estas empresas con arraigo, no nos referimos solamente y únicamente, ¿no?, a la sede fiscal, sino a un compromiso con el entorno, los productores, el paisaje. ¿Es el arraigo una limitación geográfica o es un valor competitivo? Asier, bienvenido también. Eskerrik asko. A ver, nosotros nacemos en el 1969, Eroski, ¿no?, como la unión de varias empresas cooperativas de consumo. Y siempre en nuestro ADN ha estado el consumidor. Y cuando hablamos de consumidor es que nuestras decisiones se basan en lo que nos pide el consumidor. Y eso es, así nació Eroski, ¿sí?, hace años. Entonces, nosotros tenemos la sede social aquí, pagamos los impuestos aquí, pero vender producto local no es eso, ¿sí? Es generar riqueza local en tu entorno. Nosotros somos somos la única empresa de distribución, al menos en España, que tiene una estructura única de venta de producto local. Esto es, yo como director de producto local, mi único cometido es vender más producto de Euskadi, en este caso. Y tenemos un objetivo, que es que dentro de todas las ventas, el producto local de Euskadi pese más. Entonces, el arraigo es producto, es el entorno, es el medio rural, son emociones que traemos todos desde nuestro pasado, ¿no? Y al final también como cooperativa nosotros sabemos que estamos aquí para dejar un legado, ondare bat usteko, ez? Eta ondare hori izango da hurrengo kooperatibistek aurrera eramango dutena, bai? Orduan, es que llevamos en el ADN vender producto local. Y esto es que poner a la venta, poner en mismas condiciones al producto de aquí. Y es algo muy complejo para nosotros. El equilibrio es muy difícil. El equilibrio, tienes que competir con los grandes que vienen de Europa y de otras regiones de España, pero además quieres vender producto local. Entonces, al cliente le ofreces, al consumidor le ofreces los productos. ¿Qué está ocurriendo? Que el consumidor cada vez más, escuchamos mucho al consumidor. Focus group, encuestas, nos sentamos con ellos, tenemos socios consumidores en la cooperativa y nos dicen que quieren producto local, pero que también quieren mayor salud, producto de conveniencia, y la salud la tenemos en nuestros productos. Eso en Euskadi lo tenemos. Y creemos que la conveniencia hay que conseguirlo desde la innovación. Hay que innovar en los productos. No sirve decir, siempre hemos consumido así y tendrá que ser así. No, tenemos que innovar, buscar productos nuevos que está exigiendo el consumidor, ¿no? Y aquí escucho ya un montón de innovación. Estamos innovando en 0,0. Es que el consumidor joven, el joven quiere producto 0,0. Pues habrá que estar ahí. Porque si no estamos, nos van a comer la tostada productos que vienen de otro sitio.
Entonces, creo que es importante innovar, conveniencia, salud y sobre todo escuchar al consumidor, escuchar y escuchar al consumidor. Arantxa, vosotros en Casa Ceiza, por supuesto también Agur, tenéis una historia también y tenéis una marca propia, pero un producto con un reconocimiento de marca a través de vuestro producto, ¿no? En Casa Ceiza, como los cigarrillos, las cejas. Cuando hablamos de arraigo, va mucho más allá, ¿no? Bueno, voy a contextualizar un poco. Bueno, Casa Ceiza, yo soy la gerente de Casa Ceiza, una empresa con 30 años de historia, pero con una marca centenaria. Y en el 2014 entramos a formar parte del Grupo Agur. Yo hoy venía en representación más del Grupo Agur y bueno, pues voy a contar un poco mi experiencia desde que conocí a Pello Echelecu, que fue un poco lo que nos impresionó, lo que nos llamó la atención de él y lo que, bueno, pues al final por lo que decidimos pues entrar a primero una colaboración y luego a entrar a formar parte del Grupo Agur. Cuando hablamos de arraigo, y digo, lo que más me llamó la atención a mí de Pello Echelecu es que ese arraigo para él era un sentimiento, era una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, una forma de vivir, una forma de sentir. Y de hecho, en el 2014, cuando lo conocimos, lo que es el grupo, el logo de Agur, ahora ha cambiado, luego hablaremos del segundo, pero el claim era Gure Herriz Arro, orgullosos de nuestra tierra, de nuestro entorno, ¿no? Y la visión que él tenía, cómo él hablaba, pues primero de ese reconocimiento, de ese agradecimiento, de esa responsabilidad, de ese compromiso de seguir con lo que él había visto. Y de hecho siguió, bueno, pues hay que adaptarse, hay que comunicar, hay que, bueno, pues hay que adaptar el logo y ahora pues lo que aparece en el Grupo Agur es Izan direlako gara. Lo mismo, ¿no? Pues ese orgullo, ese agradecimiento y demás. Cultura, idioma, Euskal Herria, básicamente, ¿no? Y sobre todo un gran respeto, bueno, pues por la naturaleza, por el entorno y en nuestro caso por esos productores, por esos ganaderos, por esos pastores, bueno, pues que día a día con sus campos, con sus ovejas, bueno, pues tema de la leche, ¿no? Y voy a poner un poco 3, 4 ejemplos, también para no extenderme mucho, de cuando digo que esto es mucho más que un eslogan o es mucho más que, bueno, pues venir a presentaciones, contar cosas, o sea, es un poco esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y voy a poner 4 ejemplos. El primero, primero su padre y ahora Pello, siempre ha pagado un poquito más a esos productores. Y además de pagar bien, pagar pronto. Es muy importante pagar bien y pagar pronto. Y también, bueno, pues en determinados momentos les ha ayudado, les ha financiado para sus explotaciones. El segundo ejemplo, Agur se creó la primera quesería en el 81 y a los años su aitá, dentro del grupo, creó una empresa que a priori nada tenía que ver con el sector primario, pero sí era para el sector primario y era una empresa de estructuras de construcciones metálicas para ayudar a esos pastores en sus negocios, en sus ganaderías, en sus cuadras, ¿no? Un tercer ejemplo, los últimos años, aquí ya en Hegoalde, pues estamos con todo el tema de la responsabilidad social corporativa, que si calculamos la huella, nosotros en Ezeiza llevamos un par de años calculando la huella de carbono y tal. Bueno, pues estos temas, la responsabilidad social corporativa y además en los 3 aspectos, gobernanza, medio ambiente y social, esto lo tenían ellos muy, muy integrado. Y voy a lo social. Bueno, pues es que antes hemos hablado en el sector primario. Yo soy hija, soy de un pueblo de Navarra, Albiasu, y yo he nacido y me he criado en un caserío. Y el aitá, pues con 20 vacas, pues nos ha tenido que sacar adelante. Y eso es muy duro.
24/7, ¿no? Entonces, bueno, pues en la tercera quesería que tenemos en el grupo, que además todo lo que tiene que ver con la parte financiera, recursos humanos, lo gestionamos el equipo de Casa Ceiza, bueno, pues el convenio del queso es más bajo que otros convenios, ¿no? Pero Pello y bueno, en el grupo son conscientes de ese esfuerzo, de que el calendario, las vacaciones en las queserías, en la gente que trabaja en las queserías, no lo marca el comité de empresa, como es el caso de Casa Ceiza, sino que lo marcan las ovejas, la leche que hay ese año, y hay semanas que hay que trabajar pues de lunes a viernes. No sé si te he contestado. Sí, indudablemente es para la siguiente pregunta, porque, bueno, más pregunta, compartir, ¿vale? Estaros, ser libres de también participar, aunque no sea exactamente vuestro tema, pero sí que es verdad que la relación con los proveedores es muy necesaria. Esa mirada del productor, pero luego para llevarlo al mercado, también en esas certificaciones, en esa obligatoriedad, ¿no? La mirada tiene que ser bidireccional. Uy, qué bonito suena aquí esto de nos miramos, ¿no? Tanto hay que mirar al productor, pero también hay que mirar al consumidor, hay que mirar la certificación, ¿no? ¿Cómo veis ese equilibrio? Porque no es fácil así. Si quieres, vosotros que tenéis una relación también con los productores, porque has dicho, queremos vender consumo kilómetro cero productos, queremos quizá seguir vendiendo y que sigan, ¿no?, teniendo un lugar especial. Yo lo veo como una mesa de 4 patas, ¿no? Está el sector primario, está la industria, la distribución y el consumidor. El consumidor es el que nos orienta, ¿sí? Pero creo que esas 4 patas que comento tienen que interrelacionarse, coordinarse y sobre todo cooperar. Si cooperamos entre todos, podemos atender a lo que quiere el consumidor. Y eso también, esa mesa un poco también con el apoyo de las instituciones en Euskadi, que antes comentaban, es necesario. Entonces yo creo que la cooperación es la clave. Hay muchos espacios de colaboración en Euskadi y creo que todos esos espacios de colaboración hay que aprovecharlos. Hay clúster de alimentación de Euskadi, hay mucho ente de innovación, así también apoya al sector. Entonces, pero hay que cooperar, entender qué es lo que queremos cada una de las patas de esa mesa y también entender lo que quiere el consumidor y ahí buscar entre todos las sinergias. Y relaciones estables con los proveedores. Claro. El 67% de los proveedores que tenemos son proveedores pequeños y tenemos una relación muy estable y de larga duración con ellos y eso es importante también para ellos. Miquel. Bueno, al final entra toda esa cadena de valor y si es pagar el precio justo al productor. Claro. O sea, no hacemos nada si no ponemos en valor, en este caso, la Euskal Sagardoa, sin pagar un precio digno al baserritarra que está haciendo manzanas, está cultivando la manzana. Si no se le paga un precio justo, ese baserritarra no va a plantar, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos en Rioja Alavesa. En Rioja Alavesa, culturalmente, la despoblación, no se están pagando precios dignos. Yo no sé si en otros sectores también está ocurriendo lo mismo, pero en el sector del vino, pues el problema es que al viticultor, no es el caso de Chacolí, No, que es por contrario. el momento no. Pero... Del momento no, pero estamos hablando que el papel de Euskal Sagardoa quiere animar a que se plante manzanal. En Euskal Herria ha sabido algo, ha sido manzanales en todos lados y está ayudando para que se pueda mecanizar. Hasta ahora el manzanal de Euskal Herria ha sido silvestre. Se plantaba en cualquier parte y eso supone manos de obra, el coste del mano de obra se amplía, pero por ejemplo aquí en Alquiza, en algunas zonas ya están colocando ya para mecanizar y para facilitar el trabajo del baserritarra para que se anime, pero no se va a animar si no ponemos en valor Euskal Sagardoa. Por eso también es esa función de Euskal Sagardoa también de animar al baserritarra pagando con unos precios dignos. Claro, lo ha dicho Arantxa, ¿no? En el caso de Agur se paga por encima del precio de la leche, es importante, ¿no? Ese reconocimiento. Sí. O sea, traduzcamos el reconocimiento también en pagar lo que se debe pagar a nuestros baserritarras y arranchales, ¿no? En el caso del Chacolí de Guetaria, yo creo que la marca ya está como reconocida y definida. Yo creo que acertamos hace creo que la primera cosecha que salió con el precinto de garantía adhesivo que va centrado
pues ya era 21 años o 22 que lo sacamos, un poco con la idea de si estaba en los lineales o estaba en las tiendas, que cualquiera que fuera a comprar dijera, uy, lleva el precinto, es Chacolí de Guetaria, Claro. ¿no? Llevar el precinto indica, pues eso, que ha pasado los controles y demás. En nuestro caso, por toda la normativa que he dicho, no es tan fácil plantar viña para vinificación. Si no tienes unos permisos, ahora los lleva el Estado, no se puede plantar viña para vinificar, con lo cual tenemos un poco ya la superficie, digamos que hemos llegado un poco al tope, con lo cual pues estamos ajustados un poco en la producción. Y si llevamos 3 cosechas que hemos tenido un poco más cortas, pues no sé si... vamos, sé que hay... que las bodegas ya están diciendo a muchos que no tienen este año ya Chacolí pues para vender, con lo cual eso también es un problema, porque puedes llegar a desabastecer el mercado y tal. Entonces esperemos que este año venga un poquito mejor y a ver si tenemos suerte con el tiempo. Ese reconocimiento de marca, sin duda, ¿no? También tiene que haber detrás un trabajo de comunicación para que el consumidor, porque claro, el consumidor lo tenemos que poner en el centro porque es el real protagonista de todo esto, pero es verdad que también nos tenemos que esforzar un poco en comunicar, ¿no? Como esos sellos lo que nos dan es una garantía de producto, es una garantía de calidad, es una garantía, no que porque tenga ese sello sea más caro y lo asociemos, ¿no? Pues por tener el sello y demás. Sí que es verdad que el precio es importante, pero entiendo que también desde ASI vosotros estáis impulsando, ¿no? que esa comunicación y ese reconocimiento de la marca del trabajo de todos nuestros productores, ¿no? Sí, al final hay diferentes promociones que suele haber. Yo es verdad que lo de la parte de control no llevamos esa parte, entonces tampoco sé. Igual incluso saben más Ruto o Miquel, pero sí, hay promociones, hay ferias, entonces sí que se intenta. Y luego hay pues el propio sector que igual pues pide, ¿no? que se promocione un producto en general, ¿no? Y luego, pues eso, al final es la parte de promoción esa. Y luego sí, volviendo un poco a lo anterior, sí que quisiera decir que es verdad que, como ha dicho Asier, que lo ve como que tiene la mesa 4 patas. Yo creo que, yo diría que tiene alguna más porque existen diferentes tipos de consumidores, que es verdad que el consumidor de Eroski es, bueno, es un... Quiero decir, eso igual está como más definido, pero así como han hablado Iker, pues, que existe pues, ese tipo de compra, ese tipo de restaurante y ese tipo de cliente, pues también existen, ¿no? Pues, ese tipo de consumidores y ese tipo de productores también que igual no quieren acceder pues igual a una grande superficie o que hay diferentes opciones. La parte de lo que es el sello ayuda a que el operador que necesite pues se le ayude, ¿no? Se le ayude en la promoción y se le ayude a poder vender ese producto, pero hay muchos productores también pues que por su propio nombre o porque han hecho su propio relato y han podido venderlo, pues hay otros canales también, ¿no? Me gustaría... Tenemos un poco limitado el tiempo porque vamos a tener que terminar 5 minutillos antes de la hora, pero sí que es verdad que, claro, hablamos de producción, hablamos de Basque Wine, que para mí es importante, pero también un proyecto, tú lo has dicho, Miquel, ¿no? Cómo va a haber una eurorregión, se va a incluir también Navarra en el caso, también es muy importante cómo solventamos estas fronteras. Para mí esto es muy interesante, porque claro, hablamos, sí, cogemos Iparralde, pero es que al final es otro país, las certificaciones son distintas, cómo nos amoldamos, cómo podemos crecer de esa manera. Al fin y al cabo, os pueden decir todos estos productores que la burocracia está ahogando también al primer sector. Mira Ruth cómo se ríe. Es que Pero soy parte. Es que estamos hablando que para mover una vaca de un sitio a otro tienes que pedir un permiso y tienes que rellenar un papel, ¿no? Entonces, pues imagínate si es eso, pues imagínate... Y por partida doble, porque y por partido una administración doble, ¿no? te lo pide de una forma y la otra de otra. Y yo te puedo dar el ejemplo de Rioja Alavesa porque me he entrevistado con 100 viticultores y
decían, ¿cómo lo vas a poner a una persona ya de 60 años delante de un ordenador haciendo 40.000 papeles, ¿no? Entonces, sí que tendríamos que, por parte de las instituciones, ya sé que la certificación tiene una trazabilidad, tiene un trabajo. Tendríamos que aligerarlo, ¿no? Diluirlo un poco, pero sí que quizá. la queja de muchos productores es toda esa trazabilidad que hay que justificarla. Y eso requiere mucho trabajo. Y dicen, no, es que estoy más tiempo delante del ordenador y haciendo papeles que en el campo, que es lo que me gusta a mí, ¿no? Entonces, pues bueno, el sistema te lo pide, pues igual te lo pide, te lo tienes Sí. que comer. Y además que yo creo que en general, igual que bueno, luego los productores que van a hablar y los que han hablado antes, que normalmente las empresas de Guipúzcoa son empresas familiares. En el caso de las bodegas, pues es la familia y un par de trabajadores. Entonces, lo mismo que el que lleva las cuentas es parte de la bodega, igual luego está trabajando en la bodega o está trabajando en el viñedo, el que hace las visitas y atiende al cliente también es, o sea, quiero decir que es multifuncional. Entonces, claro, pues llega un momento en el que no da. Y ese modelo de pymes yo creo que hay que mantenerlo. Sí, Si algo nos sí. estamos No, es en que si no Euskal se Herria pierde. o en Euskadi ha sido el cooperativismo, han sido las pymes, son las empresas familiares y tenemos que mantener, en mi opinión. Para ir terminando, ¿qué conclusión podríamos? Pues se nos han quedado muchas cosas dentro del tintero, lo sé, como el relevo generacional, que creo que es uno de los detonantes importantes en el futuro que vamos a tener, sobre todo para el sector primario. La rentabilidad hemos intentado, por lo menos, acercarnos un poco a ella, ¿no? En cómo tenemos que conseguir que este sector sea rentable, no únicamente hablar con él de una manera bucólica. Pero, bueno, Arantxa, ¿qué conclusiones podría sacar dentro del poco tiempo que hemos tenido, ¿no?, sobre la necesidad? Tú has contado, ¿no?, como Pello, en vuestro caso, ha sido como un alma, ¿no?, necesaria para continuar la empresa. Ahora voy a hablar un poquito más de Casa Ezeiza, ¿no? Y voy a hacer referencia también a lo que ha comentado Asier. Pues en la historia de Casa Ezeiza nosotros empezamos con un solo producto, que era la teja y el cigarrillo, pero gracias a mantener la esencia, pero también adaptarnos a nuevas necesidades, al consumidor, a nuevos colaboradores. Eroski nos llamó enseguida, quería cosas que le hiciéramos, lo de siempre, más cosas nuevas. Entonces, ese equilibrio, esa colaboración. Esa innovación. Esa innovación, ese salir también de la zona de confort, es decir, ese equilibrio entre mantener lo que hacemos y sabemos hacer, que yo creo que es un poco el secreto de Casa Ezeiza, porque después de 31 años las auténticas tejas y cigarrillos de Tolosa son reconocidas aquí, en el resto del Estado y también a nivel internacional. Pero hemos innovado mucho con producto de aquí, que lo hemos querido sacar fuera, que eso también, quiero decir tantas cosas, eso también es una oportunidad. La marca de producto de Guipúzcoa, de Tolosa, de Euskadi, de Euskal Herria, eso abre muchísimas, muchísimas puertas y hay que aprovecharlas. Y bueno, seguimos con las tejas y cigarrillos, seguimos con muchísima repostería. En el top 5 de nuestro producto están las tejas y cigarrillos, está la auténtica tarta de queso donostiarra, inspirados en la tarta de la viña y bueno, y prácticamente en todas partes también se conoce nuestra torrija caramelizada. Vendemos aquí a nivel nacional y con algunas de las referencias pues también en Estados Unidos, en Japón. Entonces, en resumen, hay que mantenerlo de aquí, pero también hay que hacer cosas nuevas, hay que innovar, hay que colaborar. Hay que tener una mirada también hacia afuera, ¿no? Bueno, Asier, vosotros Prácticamente. os que lo tenéis Es que- claro, además, esa mirada. Yo pongo una conclusión, eta gero reflexio bat. Conclusión, cada uno tiene su modelo de vender producto de Euskadi. Puedes tener una tienda pequeña donde vendes producto, cocinas como un restaurante y lo vendes. Alguien que produce verduras en Segama puede vender, veas en Omercatuan. Yo tengo mi modelo cooperativista, que lo que quiero es vender producto local. Entonces, todos juntos tenemos que hacer que haya mayor riqueza local, consumir producto de Euskadi. Y luego la reflexión, yo dejaría una reflexión que no hay tiempo, lo de la comunicación. Creo que tenemos que llegar a familias jóvenes con otro tipo de comunicación. Comunicar de otra forma, con otras emociones que son diferentes los jóvenes. Entonces tenemos que llegar a comunicar lo que implica el consumo de producto de Euskadi. Concienciarles también,
porque quieren consumir el producto de Euskadi, pero la comunicación debe ser diferente. No solo de calidad y de sabor y tal, pero también de emocionalidad y que genera riqueza local, compromiso, genera riqueza local y todo eso. Bueno, lo dejo ahí. Totalmente de acuerdo. Jolín, ahora a ver lo que hago Ahora yo, cambia. porque Asier Pues ya me espera, ha Asier adelantado ya la te ha dicho comunicación y todo. todo, espera a lo que cuento. decimos. Baina, azken finean, saturatuta gaude, ez? El mercado está un poquito ya saturado de tanta calidad. Hasta un supermercado, una cadena distribuidora alemana también ofrece todo calidad, ¿no? Eta lehen behikarrak esan du, komunikazioa. La comunicación, contar ese relato que tenemos detrás de todos estos productos que tenemos, ese modelo familiar, explicar lo que hay. Y yo, el efecto Atleti del aeropuerto de Bilbao, ya no voy a entrar en fútbol, tranquilos. Hombre, Pero entras este año, sales Miquel, no, coges que ha un ganado vuelo, la no Real, coges el la efecto Copa. Atleti, no estoy hablando de fútbol, bajar del Oyu y te encuentras el museo del Atleti, la filosofía del Atleti, y digo, joder, eta hau jarriko bagenu euskal produktuekin, baserritar batzu, txakolin kopa batekin, zaitik turista gehienak etortzen dira, zertara, jatera eta datera. Baina ere, ikusitza, viendo que el consumo del vino está descendiendo, que todo, pues pagamos un poquito que la gastronomía, el eje de la gastronomía, ya sabéis dónde está el eje, no están los cocineros, el eje de la gastronomía está baserrian, en el caserío, en el primer sector. Exacto. Eta emakumean, que ahora se les ha hecho un homenaje a estos cocineros, que sí, ha sido la revolución, han hecho mucho trabajo, baina euskal gastronomian ardatza baserria eta emakume izan da. Han sido esas mujeres que han sido las ingenieras y las gerentes del baserri. ¿Sí? Y esos relatos hay que contarlos. Y la calidad está muy bien y ya suponemos que ya todo el mundo ofrece calidad. Eta relato hori, que podríamos estar hablando del relato, de la experiencia, pues bueno, todo lo que podemos contar, pero que es importante. Súper importante. Ruth, ¿ahora qué? Ruth, ¿ahora qué te queda? Ahora Me que habéis te dejado queda. sin palabras. ¿Qué queréis que diga? No, hombre, yo creo que en el caso del Chaco Ligetaria tenemos la suerte de tener unos paisajes bestiales con un viñedo distinto. Entonces, bueno, es kilómetro cero, pero nosotros, o sea, la población y de Guipúzcoa y de Euskadi se podría beber todo el Chaco Ligetaria, todo lo que producimos. Pero claro, también exportamos bastante de la producción. Entonces yo creo que al final el que está tomando una copa de chacolí es unir, tomar una copa y hacerte la idea de lo que hay detrás de esa copa. No es tomarte un vino tal, sino decir, esa esto lo historia, está ¿no?, produciendo un viticultor y si conoce los distintos viñedos, pues ya se hace la zona de un viñedo en Parral, con el mar. O sea, detrás de una copa de chacolí hay mucho detrás. Desde así, ¿te ha quedado no me queda nada ya. te queda nada. Me imagino que me repetiré ya. No, yo es que es verdad que estoy de acuerdo también con el tema del relato. De hecho, en otros países los productos muchas veces van relacionados con la gastronomía o con el turismo. El año pasado, por ejemplo, estuvimos con un proyecto de pimiento en Espelet y ellos, por ejemplo, lo que es el pimiento de Espeleta, en polvo, Sí. pues decían como que ha sido un auge total gracias a los cocineros, una pasada. Entonces, pues yo no sé si tiene que ser con la gastronomía, con el turismo o con algún otro sector, pero que sí que pues esa construcción de país sí que tiene que ir con otros sectores para poder sacar adelante la producción local. Bueno, quiero agradeceros a todos. También recordaros que nuestros lectores son los consumidores. O sea, que ahí tenéis también una manera de comunicar a la cual les llegue todos vuestros mensajes. Pero sí que es verdad que la comunicación debe cambiar, que el punto de partida está en la cocina de nuestras amas, de nuestros abuelos, de nuestras aitonas, y ahí estaban, y eso hay que ponerlo también en valor, pero que la empresa y sobre todo hablar del primer sector, tenemos que hablar de rentabilidad también y tenemos que hablar del arraigo, y el arraigo también sois todos vosotros que llevéis a cabo todos estos proyectos. Es que ricasco, vamos a dar la voz a los productores, a nuestros baserritarras, que nos van a contar también mucho y creo que van a expandirse sobre todo lo que hemos hablado. Es que ricasco, ¿no?